Nuestra zona es una zona de suelos aluvionales, cuyo problema más importante es, sobre todo en nuestra región, es el problema del perfil, que está dado por la presencia de tosca o por la presencia de arcillas, con lo cual la ambientación que se genera mediante la extrapolación de las imágenes de índice verde, etcétera, nos permite localizar dentro del intralote, localizar zonas edáficamente diferentes. Si hablamos de edafología diferente, hablamos de características diferentes y propiedades diferentes. Y además una de las limitantes más importantes que nosotros tenemos en cuanto a poder lograr los techos de producción está en el fósforo, con lo cual el poder muestrear georreferenciadamente nos localiza en tiempo y espacio y en ambiente como para poder hacer prescripciones variables después. Nosotros hemos tenido en ese sentido experiencias muy buenas donde con niveles de ahorro importantes en la cantidad de fertilizante, garantizando que el ambiente alto llegue a su techo de producción, hemos logrado disminución en el uso del insumo, con lo cual creemos que ese ejemplo es muy característico porque más allá que el esquema de GeoAgro es un esquema circular donde se abarca todo el proceso productivo, solamente con una sola práctica ya estamos terminando de cubrir el costo del servicio. Estoy muy contento de tener este tipo de herramientas porque hemos avanzado mucho hacia la tecnología y que nos ha permitido entrar en otro tipo de agricultura mucho más eficiente. Lo que nos aporta GeoAgro es muy importante porque nos ubica espacialmente en el campo, en los lugares donde nosotros queremos tener la información de lo que se debe aplicar y cuánto, y la forma de tener información relevante de cada ambiente donde sembramos. O sea que estamos rescatando rentabilidad con ese tipo de sistema. Es una herramienta muy sencilla, las cuales es fácil de operar por cualquiera. O sea que nos ha resultado muy práctico y hemos logrado mucho mejor eficiencia en aplicación de insumos y manejar el lote por ambiente, lo que estamos rescatando rentabilidad. El equipo es un AG Fusion de Agrotax. El sistema consta de un monitor que es capaz de comandar hasta 18 cajas y bueno, a su vez, aparte de comandar esas cajas, de lograr la dosificación variable, es capaz de controlar hasta 140 tubos tanto sea de semilla o de fertilizante. Y la otra función del equipo es la de mapear la siembra que se va realizando. En este caso, el equipo que se le colocó a esta máquina es una sola caja variable de fertilizante, como ahí se ve, que no hay que hacer ninguna reforma, viene lista para colocar, así que se sacó y sacó la caja que tenía la máquina original y se colocó esta sin hacer ninguna reforma de nada. Por en medio de las prescripciones que están cargadas en una tarjeta, la sembradora, cuando está en la función de dosificación automática, va copiando la tarjeta y va dosificando lo que está predispuesto. El sistema que brinda GeoAgro, la verdad que es bárbaro, siempre tomó muy bien las prescripciones y estando bien hechas las prescripciones, el sistema no genera ningún problema, ni para nosotros como instaladores, ni para el tractorista como funcionario de él. Además de generar la dosis variable, el monitor mapea lo que se ha efectuado para poder después bajar el mapa de aplicación, ¿no es cierto? Para poder saber si la aplicación se ha hecho bien o no. Ahí está abriendo el lote que estamos parados en este momento, que es el que viene sembrando la máquina. Bien, después con el sistema, con este sistema variable, con una caja variable, la calibración de la máquina es diferente a la que sería cuando tenemos una caja manual.
Ahora vamos a mostrar cómo es. Bueno, ahí abrió el mapa nuevo, o sea el mapa de este lote, y no está figurando que estamos fuera del lote, o sea que estamos bien. Y acá aparece una cruz que está titilando, que sería donde está parado el tractor. La posición del tractor. Que a lo largo no lo podíamos mostrar por el movimiento cuando veníamos en labor, pero a lo largo del tránsito del tractor va mostrando la posición en cada momento del lote. En cada momento, y va mostrando, si está en la zona de color verde, va mostrando que tendría que estar 105 kilos, y bueno, y automáticamente aparece acá en el cuadro de fertilizante en línea, los kilos que tendría que echar, y acá con números grandes, aparecen los kilos que realmente está echando la máquina. Para eso tenemos que ir al registro de trabajo que está dentro del menú, apretamos registro de trabajo y ahí está cargando todo el lote 1. En el registro de trabajo va a aparecer la cantidad, los kilos de fertilizante que lleva usado, las hectáreas del lote. Bueno, después en el caso que tenga monitoreo aparece la separación entre plantas, semillas por metro y todo eso. Y cuando yo quiero cambiar de lote, simplemente cambio el número de lote y ya me queda un lote nuevo y empiezo a mapear el lote nuevo que empieza a hacer. Ha sido fácil, va indicando todo, así que es muy práctico para hacerlo, no hay ningún problema, por lo menos yo no he tenido problemas, así que me ha facilitado un poco también el control de la máquina, de fertilizante y todo eso, así que es más práctico, creo hasta más sencillo, me parece a mí, no sé. La agricultura cada vez está requiriendo más niveles de ajuste en el uso de los insumos, y la sustentabilidad, no solamente económica, sino ambiental, requiere que cada vez apuntemos más a colocar las cosas donde corresponde. O sea, yo creo que nosotros lo que hemos encontrado en la agricultura de precisión es una herramienta muy útil, sobre todo en nuestra zona, para que aún con la misma cantidad de recursos obtengan mejores resultados económicos, y por el otro lado hacer un muy buen conservacionismo ambiental. O sea que creo que la agricultura de precisión es es la puntada que precisa el potencial que hoy tenemos productivo y que no se alcanza en el techo precisamente por eso. Fundamentalmente trabajamos con GeoAgro porque hemos visto que es simple, sencillo y tenemos una solución ambiental para todos los temas. La importancia regional es acompañar a ese consultor asociado y vincularlo con el cliente, sobre todo en el manejo del software, en el manejo de agricultura por ambiente en general, con las recomendaciones que lleva a cabo. El agricultor siempre va a tener su asesor disponible, que es el que le va, o lo va a tener, que es el que le va a marcar el camino. Pero con el regional la idea es hacer una sinergia entre estos dos actores y el productor para poder obtener los mejores beneficios posibles.